Con su venia, señor presidente, bienvenido por enésima vez, señor secretario. Mucho gusto. Sí, yo fui el que le preguntó en su anterior participación, ¿se acuerda? Si había alguna diferencia entre el PRI y el PAN. Porque se dice que ya es lo mismo, ¿eh? Pero ya hoy nos habló de ese tema ya más abiertamente y lo podríamos comentar. Con todo respeto a un hombre inteligente, nos recetó usted el mismo discurso que en la Cámara de Diputados, el mismo, que no dijo gran cosa, pero en fin, lo tuvimos que leer dos veces, aquí, allá primero y aquí. La protesta de decir verdad que usted mencionó en su texto, pues no se aplica, que debería ser realmente estricta. Y no se aplica porque aquí, en este Senado, no existe una auténtica representación nacional de los estados, la población. No, aquí se representa al poder. Al poder. Señor presidente, ponga usted orden a estas señoras senadoras. Continúe, señor senador. Es que a los senadores se les puede contestar, a las señoras es difícil, ¿eh? Viene usted, señor secretario, con todo respeto, se dice, a justificar una política que ha llevado a México al más brutal desastre económico, político y social. Ha venido usted a defender algo que es indefendible. Ciertamente, en la tecnocracia ilustrada hay siempre el lenguaje, los eufemismos, los conceptos que todo lo permiten. Pero no, este país está en una situación grave, dramática, de desastre económico y social. Ha sostenido un modelo que ya está en crisis en el mundo entero. En el mundo entero, Inglaterra en crisis, Irlanda, Francia en levantamientos, es un modelo empobrecedor, y aquí en un país empobrecido, pues es infinitamente más grave. Ese modelo hegemónico es ya lo hemos comentado, el modelo de capitalismo global militarizado. Es el modelo impuesto ya por las armas y que pretenden que en México el militarismo sea ya la norma que rompa la estructura política de este país. Es un modelo sostenido por y para los Estados Unidos. Aquí se decía que tenemos otros destinos. El modelo beneficia brutalmente a los Estados Unidos y sacrifica a los mexicanos sin esperanza. ¿Qué mejor prueba que la relación que existe siempre con el secretario de Hacienda y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos? No nos llame la atención, como sucedió en la anterior comparecencia, que al otro día vino a felicitarlo el secretario del Tesoro de Estados Unidos. El secretario del Tesoro lo quiere usted mucho, es su amigo. Claro, porque desde el Tesoro de los Estados Unidos se vigila desde hace ya muchos años la política económica del país. Una política centrada en la inversión extranjera especulativa. Una política que usted sabe muy bien que no va a permitir jamás el tener una acción que beneficie a los mexicanos.
No, es una política que beneficia a la oligarquía nacional. Cuando aquí se habla de pobreza y de la concentración de la riqueza, unos cuantos son los dueños de la riqueza de este país con las inversiones extranjeras y que van a venir más. Cuando se habla de eso, no se habla de diversificación, se habla del sometimiento a los intereses norteamericanos. Por eso vemos venir al secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Es la política que ha hecho un profundo daño a todos los mexicanos. La economía es, y lo sabemos todos, la economía es la política concentrada. La economía es la expresión de una política. Y la política en su sentido aristotélico y en su sentido permanente es el gobierno de una sociedad. El gobierno de una sociedad completa, no una oligarquía nacional. Y la política que han seguido, ¿verdad?, es una política contraria a la esencia de la política, porque han olvidado y han gobernado para los intereses económicos dominantes, hegemónicos, vinculados al capital extranjero. Esa es la verdad. Esa es la más profunda verdad. Dice usted, señor secretario, cuando se le planteó aquí Zoé, que por cierto enojó por ahí a algún economista que decía que cambiaron las circunstancias. Sí, cambiaron para usted, señor senador, ¿verdad? Cambiaron para usted, se lo dijo Zoé. Había que escucharlo entonces y escucharlo ahora, el mismo tono grandilocuente. Yo, sí, esto es una maravilla. Antes no lo era. En esa respuesta a su planteamiento sobre su postura en el PRI y el PAN, ya más específica, contestó usted de una manera muy interesante. Usted dijo, haciendo gala de politología, no de economía, dice, es que hace años no hay una mayoría en este país. Y entonces, cuando no hay mayoría, se tiene que gobernar por consenso. Sí, aquí el consenso es muy claro. Sí, pero el consenso eso es lo malo. Sí, no ha habido mayorías, se ha gobernado por consenso y usted ha estado en el consenso. Pero el consenso ha sido con la derecha. Se hizo un consenso con los intereses extranjeros. No se hizo un consenso que pudiera llevarnos a una lucha para transformar este país y salvar a las masas cada vez más empobrecidas y famélicas. No, el consenso que ha existido es un consenso hacia la derecha, con la traición del PRI a sus principios, con el abandono de la ideología de este partido que fue de una revolución y ahora es de la más desvergonzada posición neoliberal. Entonces, ese fue el consenso que llevó a este Senado, desde entonces y a todas las representaciones, a plantarse abiertamente en la derecha. Y al establecerse un consenso de derecha se someten y entonces cambian presidentes panistas y presidentes priistas igualitos, con el mismo cartabón fijado en la Secretaría de Hacienda por esa clase tecnocrática que nació en el PRI y se transformó al país al traicionar los principios que la llevaron a estudiar en el mundo entero y a dominar la política económica para el beneficio de los intereses extranjeros. Una tecnocracia que traicionó a sus principios, una tecnocracia que ha venido dirigiendo la misma tecnocracia esta que nació en el priismo de aquellos tiempos, esa ha seguido gobernó con Fox. Tal vez Fox nunca se dio cuenta de nada, pero gobernó con Fox, gobernó con Calderón. Y la misma tecnocracia sigue gobernando hoy desde ahí para favorecer a los intereses extranjeros.
Esa es la verdad. Un consenso hacia la más brutal derecha deshumanizada y desinteresada por la población de este país. Por eso digo yo que es una economía que no es política, sino es depredadora. No es una política para sacar a la pobreza de su estado, sino es depredadora. Yo le comentaría a usted con todo respeto, porque es usted un hombre respetable, que siga otro camino, de veras. Se lo digo porque lo conozco desde chiquito. A una pregunta también de este insolente de Zoé. Es un insolente. Le preguntó que por quién había votado. El voto es secreto, Zoé. Es una insolencia. Pero la sorpresa, votó por Peña Nieto. ¡Ay, joder! Muy bien. Votó por Peña Nieto. ¿Ya oyeron? Hubiera sido sorprendente, señor secretario, que hubiera usted dicho que votó por Josefina, o que votaría usted por Calderón, su ex jefe, o por Margarita, tan tristemente tratada y tan llorada en los programas del corazón de Televisa. ¿No? Votó por Peña Nieto. Bueno, está bien. Ustedes están muy contentos. Nada más que, precisamente porque lo conozco yo de muchos años, yo le diría, la CNC anda muy mal, senador, La CNC, y yo la conocí de CNCista, también la CNC violó sus principios, y en lugar de venir aquí a defender a los trabajadores del campo y a los campesinos que están en la miseria por el Tratado de Libre Comercio, vienen a apoyar la CNC. Ese es el PRI, esa CNC neoliberal. ¿Quién lo hubiera dicho? Pues decía yo que como lo conozco bien, le voy a dar un consejo, ¿no? Un consejo afectuoso, cariñoso, respetuoso. Calma, escuchen un poco de oposición, hombre, aunque no les guste, un poquito, unos 10 minutos, 15. Al fin todo ha sido miel y más miel, y preguntas a modo para las contestaciones, a modo. Están aburriendo, es más inteligente que eso, él puede dar más que contestar lo que le han endilgado aquí. Mire usted cree, bueno, al decir yo voté por Peña Nieto, entonces discretamente no es político ni de partido, pero invita a que Peña Nieto vote por él. Es lo lógico, ¿no? Si no hubiera dicho el voto secreto, no, voté por Peña Nieto, señores. Bueno, se revela ahí una voluntad de que Peña Nieto vote por usted, y eso está muy mal, no se lo aconsejo. Mire, el PRI está en tercer lugar y va para el cuarto. El PRI está repudiado en el país porque ha traicionado sus principios. El PRI nos ha llevado a una situación verdaderamente desastrosa en todos sentidos. Y usted le pide a Peña Nieto que vote por usted. El voto de Peña Nieto es el voto del diablo, es el beso del diablo. Es el presidente que está en el suelo de las encuestas, quien lo quiera. Entonces, ¿cómo? No, señor secretario, no. Tercer lugar y va por el cuarto. Diga lo que diga Ochoa cuando bravuconea por ahí, por el cuarto. Va a perder. ¿Usted cree, y no es pregunta porque no hay réplica ya aquí, ¿usted cree que el pueblo de México, la masa de mexicanos que están indignados con lo que ha pasado,
que repudian al presidente y a su sistema por la Casa Blanca, que es una vacilada, o la otra casa de allá del Estado de México, la corrupción brutal que está en todos lados, que el país la repudia, que la gente está indignada. ¿Usted cree que va a ser un buen candidato del PRI? No, no lo haga. Yo se lo recomiendo de veras con afecto. Tenga cuidado. Luego los cantos de las sirenas, no sé si soy candidato a la presidencia, pero ¿de dónde? No lo haga, no lo haga. No va a votar el pueblo de México por la corrupción convertida en sistema. Habló usted de corrupción, sí, que en la Hacienda se busca mucho. Nos referimos a la corrupción descarada en todos los niveles del gobierno, en todos lados, la corrupción putrefacta. Vivimos en un sistema de corrupción, ya no es que hay corrupción, no, el sistema es el sistema de la corrupción. Vivimos en un sistema trágico, muertos, desaparecidos. ¿Y sabe usted qué pasa? La militarización la guerra famosa de algún sector del PAN, ahora no sé cuál sea, esa guerra es también un mandato norteamericano. ¿Y sabe usted qué pasa con ella? Los desaparecidos, los desplazados, que no se analizan, los desplazados están desplazando zonas completas para la explotación y el saqueo de este país. La violencia está en todos lados porque no hay empleo. No es cierto que el empleo, es que los últimos 5 años, porque arreglan las cifras, ¿no? Dice, en los últimos 14 años y medio, ¿verdad?, hemos logrado 5 millones de empleos. Eso es una mentira, ni en los 20, porque el empleo que han logrado y presumen es un empleo que no sirve para nada, sin salarios, es un empleo pésimo, ¿verdad? Entonces, no piense usted que los desempleados van a votar por ninguno de los dos, perdónenme, pero ustedes son parte, estos son parte de este drama, porque quien empezó la guerra contra el narco fue Calderón, pero lo siguió alegremente Peña Nieto. No, señor secretario, no van a votar por el PRI, ni por el PAN. Lo mismo, usted lo dijo y ya lo demostró, que son lo mismo. Son dos organizaciones neoliberales que han sacrificado los intereses de los mexicanos por beneficiar a la oligarquía nacional, por beneficiar a los bancos, a la inversión extranjera y a los negocios. ¿Ustedes creen que la reforma energética fue una decisión auténticamente neoliberal, limpia, ideológica? No. Desde el panismo, 12 años, se los dije con la reforma energética, 12 años, ¿verdad?, los altos dirigentes y los intereses panistas se vincularon a los Bush, a los no sé quién, al negocio del gas, de la electricidad, los funcionarios panistas. Por eso, cuando se planteó la entrega del petróleo a los Estados Unidos, el gas y todo lo demás, pues las cúpulas enseguida votaron por ese despropósito. ¿Usted cree que con el hundimiento de Pemex va a ganar el PRI o el PAN, que también lo dirigió? No. A usted lo quieren en el Banco de México. Es el candidato natural al Banco de México. Y luego del Banco de México brincan como casters de regreso al Fondo Monetario Internacional. Y así no le pasa nada, de ahí brincan a otro lado y acá, y luego estarán en el Banco de Reconstrucción y Fomento, no sé dónde, o en el Banco de París. No, es usted un buen candidato para allá, no para desarrollar un Banco de México aquí, que ha venido sosteniendo con la explotación de la moneda y todo eso, le manda dinero el Banco de México a Hacienda para que se mantenga así. No van a votar, ni por unos ni por otros. Le recomiendo el Banco de México. Eso sí asegura que siga siendo un hombre estudioso, que les dé clases en inglés, porque habla inglés, francés, alemán, todo.
Es un hombre bien educado. No siga ustedes. La pobreza. Voy a hablar de la pobreza un poco porque se mencionó, ¿no? Pero la pobreza, ¿verdad? La pobreza está clasificada tecnocráticamente. Entonces hay pobreza extrema. Esa es la de extrema unción. La pobreza extrema. La pobreza un poco menos extrema. La pobreza a medias. La pobreza que puede resolverse. Y eso ha venido bajando en este sexenio. Y lo dicen con toda tranquilidad. Los programas sociales, señor secretario, usted que es un hombre ilustrado lo sabe, los programas que metió Salinas, ¿verdad? Los programas esos son para que no se mueran todos de hambre. Son del Banco Mundial. Son lo que el Banco Mundial permite para que la gente no se muera de hambre y de paso vote como en el Estado de México, ¿verdad? O les quitan los programas sociales. No vamos a seguir hablando de la pobreza porque entonces tendríamos que sacar toda una serie de elementos, ¿verdad? Para ver cuál pobreza ha mejorado, si esta o la otra. Pero el pueblo no entiende de eso. El pueblo está en pobreza. El pueblo está pobre y no tiene ninguna esperanza. Y esa es la verdad. Aquí vino el secretario de Relaciones Exteriores y nos soltó ahí una serie de cosas. Y se lo digo a usted también porque hay una línea en el informe. El informe de Peña Nieto ya no tiene ninguna defensa, no dice nada. El informe no dice absolutamente nada, engaña, porque ya no le interesa a Peña Nieto lo que piensen ustedes, porque ya lo sabe, que van a decir, órale, todos a votar. Mencionan unas cuantas cosas e inventan. A nadie le interesa ya lo que diga Peña Nieto. A nadie le interesa ya seguir oyendo neoliberalismo. A nadie le interesa oír mentiras. Y esto que estamos viendo aquí y lo que yo puedo decir con toda caballerosidad, como me dijeron ahorita, ¿verdad? Lo que no va a salir en los medios, No se preocupe. No se preocupe, no sale nada. Que hay una dictadura mediática y lo que hay es que no salga nada, ¿verdad? Y engañan al pueblo. No se puede engañar al pueblo de manera permanente y absoluta. Cuando se están muriendo de hambre, cuando el Seguro Social está perdiendo la capacidad porque lo privatizan, cuando los hospitales los hacen con dinero privado en la público-privada, cuando las escuelas están también privatizándose, cuando toman todas las tesis para acabar con todos los servicios sociales de este país, ¿verdad? El pueblo lo siente. El pueblo no cree en ustedes. El pueblo no cree en ese Congreso, en el Senado. El pueblo no oye ya ni siquiera los medios de comunicación. Aburren casi tanto como esta larga soliloquios y todo esto que yo digo que aburren más. Al señor secretario que daba para más. Se hubieran puesto de acuerdo con preguntas más sustanciosas. Pero no. Estamos en un ejercicio de farsa, estamos mintiendo, estamos agotando al Congreso para que no se discuta de verdad, para que se digan mentiras, pero no trasciende al pueblo de México. Señor secretario, váyase usted al banco, El PRI está en cuarto lugar y el PAN, no sé cuál de los dos, pero anda peor, como decía aquel. Pues mejor cuide usted su prestigio, que ya bastante lo pone usted en riesgo al andar con esas amistades y esas defensas indefendibles, ¿verdad? Yo le recomiendo eso. Aquí en México ya nadie cree ni en el neoliberalismo, ni en que hay una pobreza a la mitad, y que vamos adelante, y que se está avanzando, porque dentro de 30 años, hasta el señor secretario que es joven ya será un viejo dentro de 30 años, y ya no le podemos reclamar. No va a ganar el neoliberalismo, no va a ganar la oligarquía nacional, no van a ganar los intereses extranjeros, va a ganar el pueblo de México, se los aseguro. Por eso les recomiendo, váyase al Banco de México. Muchas gracias.